Retomemos. Dice la palabra, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la responsabilidad de restaurar recae en los miembros de la iglesia que son espirituales, es decir, los que andan en el espíritu. Sorprendido puede implicar que fue visto mientras cometía la falta, lo cual indica que es culpable sin lugar a dudas. Ellos han recibido el mandato ineludible de restaurar y ser responsables delante de Dios, de aplicar la disciplina conforme los términos que se nos presentan. Cuando se confronta el pecado, lo que estamos haciendo y esperando que pase es que el Espíritu Santo obre en el corazón de personas para su bienestar y bendición. Los que tienen esa fortaleza espiritual y moral tienen la tarea de restaurar al caído, pero lo que pasa muchas veces es que los que piensan que están firmes, por usar términos conocidos, ¿sí? Son quienes juzgan, condenan a los demás. En algunos casos, lo que escuché acerca de la iglesia es muy cierto. Se dice que en el único ejército donde se rematan a los heridos en batalla es la iglesia. Triste. Y pienso, ¿cómo puede sentirse el Señor con respecto a esto? En palabras del apóstol Pablo dice, nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos de nosotros mismos. Romanos 15:1. Ahora, debemos aclarar que ser espiritual no se refiere a crecimiento, sino a un andar con Dios, a uno que se asemeja a Cristo. Este puede ser un instrumento para levantar al hermano. Ellos tienen la sabiduría en la palabra como el derecho suficiente para confrontar, es decir, traer un hermano a cuentas. Restaurarle. El término es catarquizo. Su significado literal es remendar, reparar y se usa con referencia al arreglo de un hueso fracturado o un miembro dislocado. Sí, los creyentes espirituales restauran llevando al hermano caído mediante el reconocimiento de su falta, como lo que es pecado. Solo eso. Lo que se quiere en este proceso es que la persona admita su pecado delante de Dios. Una vez confesado, este hermano debe ser alentado a incluir a las personas quienes han sido afectadas por su pecado y ser animados a apartarse del pecado. Mi esposa me dice muchas veces, si yo hago algo malo o te ofendo, si andas en el espíritu debes responder conforme al espíritu y no reaccionar y responder conforme al verbo. Y así es mi respuesta. Muchas veces, esa es mi respuesta, conforme a lo que yo pienso o siento, mas no conforme al Espíritu de Dios. Por otro lado, nosotros los líderes no estamos exentos de la disciplina. De hecho, somos más que responsables de lo que decimos y hacemos delante de otros. Todo pecado debe ser objeto de disciplina, desde la conducta desordenada hasta la inmoralidad. ¿Por qué? Porque Dios la diseñó así para mantener la salud y eficacia espiritual. Para que los creyentes, al ver la disciplina dentro del contexto de la iglesia, se mantengan temerosos de Dios. Cuando usted escucha espíritu de mansedumbre, ¿qué piensa? ¿O en quién piensa? Parece que ese debe ser el sentir en todos nosotros al acercarnos a otros queriendo ayudarles. Ahora, la advertencia de considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, muestra con claridad que aún los espirituales pueden tropezar. Realmente todos estamos hechos del mismo material de aquellos que han caído. La palabra enérgica que usa Pablo aquí significa observar con cuidado,
y está en tiempo presente, la cual recalca la necesidad de mantener una atención continua y diligente de su propia pureza. La actitud de todo creyente debe ser la misma que la actitud que tuvo el Señor Jesús. Así que cuando tenga la oportunidad de brindar ayuda, sea de bendición en sus vidas. Para ello debe estar completamente controlado por el Espíritu, con una porción especial de amor y de bondad. Y si no la tiene, pues debe reconocerlo y pedirla a Jesús. Ahora, la segunda responsabilidad, sostenerle y acompañarle en su proceso. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. No es suficiente ayudarle a levantar. Es algo que debe ayudarnos a cada uno de nosotros a hacerlo continuamente, el llevar las cargas los unos de los otros. No sé, ¿cuándo fue la última vez que usted se interesó por la condición espiritual de un hermano en un proceso de restauración? Si hablamos de llevar las cargas los unos de los otros, sugiere soportar un peso extra con aguante y entereza. Aquí el término cargar se refiere a algo pesado y en sentido metafórico representa cualquier obstáculo y se refiere directamente con el pecado que tienta a caer de nuevo. El creyente espiritual que ama a su hermano seguirá pasando tiempo con él y estará disponible para orar y acompañarle en su proceso. Por otro lado, el hermano caído debe estar obligado, debe verse obligado a permitir que otros hermanos o amigos espirituales le ayuden a llevar su carga. Sabemos que Dios debe ser nuestra máxima fuente de fortaleza, pero Él usa con frecuencia a otros hermanos en la fe. Pablo, aunque era bastante fuerte en el Señor, él mismo no estaba libre del desánimo, de la tentación. Consideremos su confesión o una de sus confesiones mientras estaba en Corinto. Pueden buscar en sus Biblias. Segunda de Corintios, capítulo 7, 5 al 7. Dice así: de cierto, vinimos de Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados desde afuera, conflictos desde adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también nos consoló con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Qué bendición. La vida de cuerpo, la manera como otros expresaron cuidado y atención, no solamente por Pablo, sino por Tito. Y cuando los creyentes realmente sobrellevan las cargas los unos de los otros, lo que en realidad hacen es cumplir la ley de Cristo, conforme lo que dice la palabra. Hay un pensamiento equivocado que no aparece ni en las escrituras, y es el pensamiento de que los líderes o pastores no deben hacerse demasiado asequibles a los miembros de su congregación. Yo les cuento, el pastor de la iglesia a la que asistimos en Bogotá, algunos de ustedes tal vez le conocen, sí, él tomó el riesgo de ser transparente, sí, de permitir que otras personas llegaran a él y
Les cuento que los resultados han sido de gran bendición. En una manera, el hecho de haber sido delante de otros ha permitido que aplicar la disciplina dentro de nuestra iglesia o en nuestra iglesia sea algo normal en nuestro crecimiento espiritual. En el versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esta afirmación parece fuera de lugar, pero es necesario entenderla. Nos habla a cada uno de nosotros y nos advierte de lo propensos que somos si pensamos de esa manera. Por otro lado, si sacáramos una lista de las razones principales por las cuales muchos cristianos no toman en serio el mandato de participar en el cuidado de otros, ¿cuáles piensa usted serían algunas de esas razones? Me gustaría escuchar sus pensamientos. Una razón sin duda es porque se sienten superiores y su error es que se creen ser algo en cuanto a su nivel espiritual cuando a la verdad no son nada. Podríamos enumerar otras razones no tan espirituales, pero esa actitud de indiferencia hoy es algo que va en contra de Dios y esta indiferencia manifiesta en términos como yo no me meto en su vida, así que déjeme vivir mi vida, es algo que va en contra, que es una actitud de altivez y va, podríamos decirlo, es abominación delante de Dios. Pueden vivir con una moralidad externa, pero no pueden convivir con una sana espiritualidad. ¿Sí? Los que así piensan, hermanos, necesitan ayuda para enfrentar su propio pecado. Necesitan sacar la viga de su propio ojo. Y si se niega a ver su propia necesidad, la palabra nos dice que se engañan a sí mismos y se descalifican para ser útiles al Señor. Dice el verbo engañar, en el griego significa desviar su propia mente. Se relaciona con el autoengaño. El versículo 4, por eso es imperativo que cada creyente someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse a sí mismo y no de otros. Es decir, cada creyente debe primeramente examinarse a sí mismo. Dokimazo, que significa aprobar tras ponerse a prueba. Yo necesito realmente, hermanos, cada día examinarme para estar seguro de que mis propias actitudes y mi vida está correcta delante de Dios antes de suministrar ayuda o de querer ayudar a otro hermano. Entonces, y solo entonces, tendré el motivo de gloriarme en la manera adecuada. ¿Sí? Si existe un motivo para que el creyente proceda a glorificarse o a gloriarse y a regocijarse, debe ser con relación a lo que Dios ha hecho en él y por medio de él. Y si en verdad en medio de nosotros hay hermanos útiles que Dios está usando en cualquier cosa, esto es por la obra de Dios y no por su propia obra. En el versículo 5 podemos leer, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sí? Es una sentencia o es una palabra que nos debe mantener alertos porque cada uno de nosotros debemos llevar nuestra propia carga. Yo tengo un testimonio por compartir, hermanos, en cuanto a la disciplina. Y en mi iglesia tuvimos la oportunidad de disciplinar. Y ya les cuento en un momento.